El tema de hoy es un tema que tiene que ver con el liderazgo. Sí. Y nosotros decíamos, uy, pero ¿cómo vamos a hablar de liderazgo con mucha gente que de pronto no tiene o el concepto o la idea de liderar? Pero luego que hacemos las preguntas nos encontramos con unas respuestas absolutamente impresionantes. Todos tienen el concepto de liderar, la responsabilidad de liderar y también el ejercer el liderazgo lo tienen absolutamente claro. Lo tienen claro. Claro. Sí. Entonces, los temas o los puntos que vamos a ver dentro del tema el día de hoy tienen que ver precisamente con eso. Ya que somos líderes, porque el Señor así lo estableció. Líder en su casa, líder con sus hijos, líder en su trabajo, líder en su universidad, líder en el entorno que usted se mueva. Dios le ha dado influencia. Entonces nosotros tenemos que ser líderes con ejemplo. Líderes con ejemplo. Liderazgo con ejemplo. Ese es el tema de hoy. Así se llama, liderazgo con ejemplo. Y necesitamos realmente hacernos las preguntas como lo que acabamos de plantear. ¿El liderazgo se gana o se impone? O se impone. ¿Sí? Porque desafortunadamente muchas personas intentan imponer su liderazgo con su influencia, ya sea porque tiene poder, dinero, fuerza, mando o todo esto, o realmente es una persona que se pone de ejemplo para ser imitada, que en otras cosas fue lo que Jesús hizo con nosotros. Él se puso de ejemplo. Dice la Biblia en Filipenses 2 que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Sí. Se despojó, tomando forma de hombre, de siervo. Y dice que se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí. ¡Wow! ¡Qué ejemplo tan impresionante! Entonces, por eso es nuestro líder supremo. Nuestro mayor ejemplo. Nuestro mayor ejemplo es Jesús. ¿Verdad, Pati? Sí, Jesús es el maestro, Jesús es el ejemplo que debemos seguir, porque su liderazgo no fue como una dictadura, ¿no? Jesús se ganó su liderazgo con amor, se ganó su liderazgo con el Espíritu Santo guiando sus caminos. Dice que aprendió obediencia. Él fue obediente, y una de lo que más espera, de los anhelos de Dios con sus hijos, es que sean obedientes. El Señor dice que Él prefiere obediencia más que sacrificios, aunque muchas veces nosotros pretendemos servir a Dios es con sacrificios, ¿no? Y no, realmente es con obediencia. No, en realidad no es mucho lo que tengamos que hacer, sino obedecer lo que nos toca hacer. Sí, porque otra forma de liderazgo que creemos es el de ganarnos las personas con regalos. No, a veces pensamos que ganarnos a nuestros hijos y que ellos nos respeten es con regalos o con dinero, ¿no? Pero sí, no. Es una forma como de manipular, el corazón de la persona para que admita en nosotros una manera de ser súbditos, ¿no? A nosotros. Dice la Biblia que en el Salmo 112, versículos 1 al 3, felices los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Qué impresionante. Dice, sus hijos tendrán éxito en todas partes. Wow. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. De modo que el ser obediente no solamente nos da el beneficio de ejercer un liderazgo ejemplar, sino
que nuestra descendencia será bendita. Será bendita. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente un buen líder? Bueno, en primer lugar, es una persona que está pendiente, pensando en su entorno. El entorno. ¿Cuál es el entorno nuestro? Nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra familia inmediata y nuestra familia extendida. El trabajo, los compañeros que nos rodean, también ellos son el entorno en el cual nos movemos. Sí. Entonces, nosotros en ese entorno tenemos que proponernos ser lo que Dios espera que nosotros seamos. Personas ejemplares que imponen su, llamémoslo de esa manera, su personalidad o su forma de ser, pero con buenos ejemplos, ¿cierto? Buenos siguiendo ejemplos. A Jesús. Sí, siendo obedientes seguidores de Jesús que exponen su palabra. Hay otros que son líderes por imposición. Tienen comportamientos orgullosos, comportamientos poderosos, ¿cierto? Comportamientos que realmente tal vez aprendieron de su familia, de un jefe, de un lugar que estuvieron, ¿cierto? Hay gente que, por ejemplo, estuvo en el ejército y cuando salen hablando así duro y póngase firmes que aquí el que manda soy yo. Entonces son como comportamientos aprendidos que no es el ejemplo más propicio para ejercer un liderazgo. Nosotros tenemos que ser líderes ejemplares, pero con nuestra forma de vida y nuestra condición de vida. Sí, no. Hay algunos liderazgos que son, uno le entrega el poder a alguien de algo, ¿cierto? Y se le sube, ¿cómo es que dicen? ¿El moño a la cabeza? ¿Cómo es? O sea, se le sube el cargo a la cabeza. Sí, eso siempre lo dicen, ¿no? Dice, si usted quiere conocer a alguien, dele poder. Dele poder y allí usted va a ver realmente si esa persona es noble, amorosa, buen amigo o algo así. Es tremendo, es tremendo. Entonces, ese liderazgo con ejemplo es el que usted y yo tenemos que empezar a ejercer en todo nuestro entorno. Dice Primera de Reyes 2, versículo 3, cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Liderazgo con ejemplo. Liderazgo con ejemplo. Cumpliendo los requisitos del Señor, sus mandatos y sus mandamientos. Sí. ¿No? Entonces no es imponer, sino obedecer, lo que estabas diciendo al comienzo, temer a Dios y obedecer. ¿Y cuál es el primer ejemplo que nosotros debemos establecer? En primer lugar, ser santos. Dice Primera de Pedro 1:16, las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. De modo que... seguir el ejemplo de Jesús. Wow, yo admito que es muy difícil. Es muy, muy difícil porque todos tenemos unas tendencias, una manera de ser. Y es muy harto o muy aburridor tener una apariencia de piedad o de santurronería y hacerle creer a los demás que yo soy muy santo o muy bueno. Entonces, yo sé que eso causa comezón, es maluco, pero yo tengo que proponerme vivir de una manera que mis hijos lo puedan imitar. Yo tengo que vivir, me tengo que proponer vivir de una manera que mis ovejas, que entre otras cosas esas palabras son como tan pretenciosas porque no son mías. Las ovejas son del Señor, pero es una forma de decirlo para entenderlo. Que mis seguidores... Sí, que mis seguidores, como dijo Yolanda, los que me siguen, puedan ver en mí cosas que puedan imitar. Algo,
algo. Sí. Que digan, wow, es que a mí me gusta tal liderazgo de tal señora o de tal señor, porque ellos son puntuales. Y eso a mí me encanta la puntualidad, por decir algo, ¿cierto? Otros van a decir, no, porque ellos son de palabra. Entonces, yo debo procurar vivir de una manera que alguien quiera imitar algo. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Esas son palabras muy bravas, muy difíciles. Pero la Biblia dice, sed santos porque Él es santo. Entonces, ustedes que están en posiciones de liderazgo, tal vez no de un liderazgo religioso en la iglesia, ¿cierto? Ministerial, puesto por alguien, pero sí un liderazgo dentro de su comunidad, dentro de su entorno familiar, porque tal vez usted sea el único cristiano en su familia. Y aunque mucha familia lo desprecia a uno, porque uno es cristiano y se comporta de cierta manera, en el fondo ellos siempre lo están admirando. Y el día que necesitan algo, ¿a quién van a buscar? A usted. Que necesiten oración, que necesiten una palabra, ayuda, un consejo, lo que sea, lo van a buscar a usted. Esa es la diferencia de ser del montón a ser un líder. A ser un verdadero líder. Un líder es el que brilla, un líder es el que sobresale, un líder es el que es diferente a los demás en lo bueno. ¿No? Porque hay un liderazgo malo donde la persona quiere es como sobresalir haciendo cosas malas, ¿no? Pero no, lo que Dios espera es que nosotros seamos, ejerzamos, no, un liderazgo correcto y diferente. Como les he dicho muchas veces, que la gente note que nosotros tenemos algo diferente. Algo diferente. Y lo diferente que tenemos es a Cristo, ¿no? Y que se nos noten en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, porque un liderazgo va más allá que las palabras, es ser ejemplo en la forma en que yo vivo. Dios no está buscando gente perfecta porque no hallaría a nadie en esta tierra. Ninguno. Todos cometemos errores, cometemos pecados, estamos destituidos de la gloria de Dios, lo dice la palabra de Dios. Pero Él sí anhela gente dispuesta, gente que admita su incapacidad, que admita su poca fuerza, su pequeñez, su fragilidad y diga, Señor, yo sin ti no puedo, yo te necesito, por favor, ayúdame, ¿cierto? Porque una de las cosas que más detesta el Señor es la gente altiva, la gente orgullosa, la gente que dice, no, yo soy capaz y yo no necesito nada. Eso no está bien. Entonces yo pienso que uno de los fundamentos o los pilares fundamentales para vivir una vida en santidad es reconocer mi pequeñez, mi debilidad, mi pecado, y que solamente puedo lograrlo a través de Cristo, a través de la persona y el señorío de Cristo. Entonces, en primer lugar, ser santo. Propónganse ustedes, yo quiero ser santo, Señor, ayúdame. Yo reconozco que soy esto y soy lo otro, pero yo necesito que tú me ayudes para superar esta etapa. No quiero seguir siendo un peleón, o un mentiroso, un ladrón, un violento. Señor, ayúdame. Ese es el principio para empezar a agradar a Dios. En segundo lugar, dice, está apoyado o sustentado en Juan 13:34, dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Así ustedes deben amarse unos a otros. Entonces, ¿cómo ser ejemplo? Primero, procurar santo. La santidad, ser santos como Dios es santo. Segundo, amar al prójimo. Amarse. Amarse unos a otros. Es tan fácil pelear, es tan fácil enojarse, es tan fácil dejar de hablarle a alguien porque no me saludó, porque pasó por mi lado y no me saludó. ¿Sí? Y nos resentimos y estamos evitando que la gente reconozca que somos parte del pueblo de Dios por detalles tontos. La Biblia dice que el mundo sabrá que nosotros somos
cristianos, hijos de Dios, por el amor que tenemos los unos por los otros. Entonces hay que amar a nuestros semejantes. Eso también es muy complicado. Todos los puntos que vamos a tratar hoy son complicadísimos, difíciles, porque qué difícil es amar a una persona que le ofendió, o que le robó, o que le engañó, o que le insultó, le ofendió, lo que sea. Es muy difícil. Pero yo necesito aprender a ser obediente, porque ese es un mandamiento. El Señor les dijo, es un nuevo mandamiento que les doy. Ámense unos a otros como a sí mismos. Entonces, vamos mejorando, ser santos, amarnos unos a otros. Pero luego en Mateo 18:33 dice, no deberías haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Uy, ¿no? Compasión es el siguiente paso para el liderazgo. Wow. Ser santos, amarnos y ahora compasivos los unos con los otros. En otras palabras, no debemos ser tan implacables, no debemos juzgar tan duro a la gente que es más débil o la gente que está pasando por una etapa de crisis. Recordemos que el Señor nos dice una y otra vez, no juzguen para que no sean juzgados, porque con la vara que mides serás medido. Y yo quiero decirle, amados míos, que a lo largo de los años, que llevamos muchos años en el ministerio, casi 40 años en el ministerio, no somos tan viejos, pero es que empezamos de 1 y 2 años. Sí, comenzamos chiquitos. Hemos visto muchos espejos, y nuestra oración es, Señor, ayúdanos, guárdanos, porque hemos visto muchos juicios y hemos visto cómo eso se ha devuelto a las personas que se han atrevido a juzgar inclementemente. Yo sé que nosotros medimos la relación de una persona con Dios por medio de su comportamiento y por medio de sus frutos, porque entre otras cosas la palabra así lo afirma, ¿cierto? Pero como nos aconseja la palabra, si usted ve que su hermano es débil, que su hermano falla, usted que es espiritual, restáurelo. Entonces, esto se aplica no solamente con los hermanos de la iglesia, esto se aplica con nuestra familia. Qué tristeza encontrar familias que están divididas por un concepto, por un comportamiento, por una falta, y definitivamente han perdido los mejores años de su vida. Hace unos años atrás nosotros conocimos a un señor. Él no venía al grupo de conexión, pero sí a la iglesia. Y este señor, creo que era un alumno de Bereal, ya no recuerdo porque hace muchos años. Esta persona se me acercó y me dijo, hermano, es que yo quiero pedirle a usted un consejo. Y yo le pregunté qué pasó y me dijo, lo que pasa es que yo tengo un hermano con el que no hablo hace 50 años. Yo le dije, ¿cómo así? Un hermano dijo, sí, y él se está muriendo en Armenia. Y él pidió verme, pero es que yo estoy muy ofendido con él porque él me robó un bulto de panela. Imagínate. Un bulto de panela. Por un bulto de panela pasaron 50 años y aún estaba dudando si ir y hablar con él, que estaba en su lecho de muerte. Yo le dije, hermano, corra donde su hermano y dígale que usted lo perdonó. Pero parece un caso como tan extraño, pero es más común de lo que usted cree. Sí. Hay personas que están ofendidas entre sus propios parientes porque es que se me llevó una camisa, me dañó un pantalón, me hizo esto, me hizo aquello. Y la Biblia dice, sean compasivos. ¿Qué es tener compasión? Tener lástima, misericordia por una persona que no lo merece, como lo tuvo nosotros con Dios con nosotros. Sí. Dice la Biblia que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando ni siquiera sabíamos quién era Dios, Él ahí nos amó y nos amó con amor eterno.
De modo que ese es el tercer punto. En primer lugar, un buen liderazgo en su familia, en su casa, se ejerce viviendo una vida en santidad. En segundo, amarse unos a otros. Y en tercer lugar, tener compasión. Y vamos con el cuarto, y eso lo compartieron cuando hicimos las preguntas. Juan 13, 12 al 15. Dice, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto. Se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavar los pies unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Servicio. Servicio, cuidado. Servicio y cuidado. Servicio y cuidado. Si hay un familiar que esté pasando por una necesidad, por una enfermedad, el deber suyo, porque recibimos el ejemplo de Jesús, es ayudarlo. Ahora, no estamos diciendo que usted tiene que dejar de comer para ir y llevarle. Sería lo ideal, pero no le estamos diciendo que lo hagan. Pero sí, por lo menos, que compartan en su capacidad. Que no mire con indiferencia la suciedad del otro, el cansancio del otro, el afán del otro, y que bueno, pues eso no es mi problema, él verá. ¿Quién lo mandó? Yo le dije que no se metiera y se metió. No podemos tener esa actitud. El Señor siendo maestro. Además, cuando nosotros hacemos este tipo de actitudes, de comportamientos, de acciones que tienen que ver con servicio y cuidado a la comunidad, a la familia, estamos demostrando de que hay en nosotros un verdadero arrepentimiento, que tenemos un corazón humillado delante de Dios. Porque sentarse y lavarse los pies a otro es humillante. Es una acción, una actitud de humillación, de bajarse hasta lo más profundo simplemente para lavarle los pies a la otra persona. ¿Sí? Y también liderazgo es lo que muchos están haciendo del grupo, y los que no, les animo, servir en la iglesia. Hay varios ministerios donde los están esperando para servir a otros. Servicio de acomodación, servicio de seguridad, servicio con los niños. Es algo que el Señor Jesucristo, el Señor y Maestro, nos enseñó a hacer. El servicio. Sí, yo me acuerdo que nosotros nos dimos cuenta, los que han visto el testimonio de nuestra hija cuando tuvo problemas, que se alejó del Señor, cuando nosotros entendimos que nuestra hija había regresado a casa, aunque nunca se fue de la casa, se fue del corazón, pero cuando entendimos que ella había regresado a casa, después de haber estado orando 2 años, yo recuerdo que una noche llegamos un jueves precisamente de grupo de conexión. Nosotros en esa época teníamos el grupo de conexión los jueves. Y yo recuerdo que siempre que veníamos para casa, yo venía orando y clamando, Señor, que hoy esté mi niña en la casa, y no. Por 2 años los jueves no llegaba. Entonces, esa noche que llegamos, ella estaba en casa. Y hizo algo que nos asombró impresionantemente. Y nosotros cuando la vimos dijimos, Ani. Y ella dijo, los estaba esperando. Yo digo, ¿cómo así? Qué alegría verte. Me dijo, por favor, siéntense. Siéntense. Y nos sentamos en el sillón en la sala. Y ella trajo un pote de agua caliente. Calientita. Nos quitó los zapatos y nos lavó los pies. Y nos decía, perdón. Wow, esa acción nos demostró que el corazón de ella estaba ensamblado nuevamente en casa. De modo que si ustedes tienen acciones
de servicio y amor con sus parientes, es una manera de demostrar cuánto los aman, cuánto los respetan y los admiran. Mi hija nos decía esa noche: yo a ustedes los amo, los admiro, los respeto, y no me cansaré de pedirles perdón por haber hecho sangrar su corazón. Y esa noche llorábamos también, sí, claro, pero de gratitud, claro, de agradecimiento, de ver cómo Dios, por medio de su Espíritu Santo, había convencido a esta niña de entregarse nuevamente al amor y al servicio de su familia. ¿Qué pasó, Diego? ¿Tienes una pregunta? Sí, pastor, que quería aportar, digamos, de lo que yo veo de este versículo. Cuando Jesús sirve, cuando nosotros entramos a servir a alguien, nosotros nos ganamos esa persona que servimos. O sea, a veces pensamos que nos humillamos y estamos por debajo, pero es que se vuelve un tema totalmente contrario. Cuando alguien me sirve, mi corazón como que ha prensado a esa persona. O sea, así es. Entonces, el que sirve se está ganando la persona. Por eso me dice, o sea, es como la forma de, así yo me los gano. Ajá. No me los voy a ganar mandándolos, diciéndole no, sirviendo. Sí. Y así es que, digamos, mi esposa me lleva una puerta bravo para lo que sea, y me lleva un café, ahí me fregué. Sí. Ahí ya, sí, ¿qué? Wow. O mis hijos, o alguien cualquiera, te sirve, y lo que hacen es engancharlo a uno. O sea, por dentro tenemos como que esa cosa que te sirve, me engancharon, también. Totalmente. Muchísimas gracias, Diego. Sí, es verdad. Entonces, wow, qué impresionante. El servir enamora a la otra persona, lo doblega, doblega el orgullo, doblega las prevenciones, todo esto, porque son acciones que derriten. Dice, como dice el dicho, acciones hacen amores, ¿sí? Entonces, liderar con ejemplo es algo que las generaciones claman a gritos. Sí. La gente espera que nosotros podamos liderar con ejemplo, no solamente con palabras, con conferencias, con influencia, con don de gentes, ¿cierto? Sino con ejemplo. Muchos de nosotros reclamamos desde la niñez liderazgo. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido de pronto desamparados, poca relación con los padres, con la familia, porque no tuvimos buena comunicación con ellos, o aún nuestros propios hijos sufrieron el flagelo de no ver en nosotros el liderazgo ideal, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que este es el momento de empezar. Sí. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. El día que usted decida ser un ejemplo en su casa, en su familia, ese día es el día que usted empieza a ser verdaderamente grande. No importa si usted tiene 30 años, 40, 50 o 70 años, pero nunca es tarde para empezar. Empezar un verdadero liderazgo. Así. Con ejemplo. Con ejemplo. Dice Marcos 1:22 que la gente quedó asombrada con la enseñanza de Jesús. Estaban asombrados porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Pero este versículo muestra que Jesús se puso como ejemplo, pero el contexto de este pasaje nos habla de un Jesús que la gente menospreciaba y decía: pero este man, ¿de dónde salió con todo eso? Si este no es el hijo de José el carpintero y el hijo de esa María que resultó con otros hijos. Y lo menospreciaban. Pensaban que él no tenía ni el peso, ni la familia, ni el prestigio, ni la preparación suficiente como para empezar a hablar como estaba hablando. Y quedaron asombrados el día que Jesús se levantó, y a pesar de su trasfondo humilde, las habladurías de las que era víctima, porque Jesús fue víctima de habladurías, porque muchos ya después supieron que no era hijo de José. Entonces imagínense dentro de esa cultura lo que eso pudo suceder.
pero dice que quedaron asombrados de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. Y una verdadera autoridad es con ejemplo. Con ejemplo, poniendo en práctica los pasos que hablamos hoy: santidad, amarse, compasión, servicio y humillación. ¿Listo? Entonces, no olvidemos esto. Nunca es tarde. Hoy es el día. Empiece. Tal vez no va a recibir usted la ovación que están esperando o que estoy esperando. Tal vez no voy a recibir ni el agradecimiento, ni el reconocimiento. Tal vez voy a recibir crítica. Van a decir, uy, no, ¿y este qué? Pero no importa. Empezar a hacerlo. Dime, Luyeni. Buenas noches. Buenas noches. Es que pensando en todo esto también me parece importante agradecer cuando se es servido. Porque nosotros ahorita que tuvimos una situación importante de salud con nuestra hijita, aparte de varias cosas que ya veníamos viviendo, vimos muy grande la mano de Dios sobre nuestras vidas. Varias personas del grupo muy importantes en nuestra vida nos apoyaron y fue impresionante cómo sentimos no solo el amor de Dios, sino el apoyo pues en oración, el apoyo en abrazos, el apoyo físico, el apoyo moral, el apoyo emocional y hasta incluso apoyo económico. Entonces fue maravilloso eso y de verdad que a mí me parece importante. Nosotros habíamos tenido la oportunidad cuando estábamos en Bogotá de pertenecer al punto de información de la iglesia como servidores. Pero en este momento en que recibimos se sintió, es algo diferente, ¿no? Porque uno piensa que nunca va a necesitar. Sí. Y uno cree que uno puede honorar y ya, pero no, a veces, como lo decía Henry en la prédica de Tutti, a veces uno está ahí en esa situación fatal y llegan todos aquellos que levantan sus manos, como se las levantaron a Abraham, y no se las dejan caer, y eso también se debe agradecer. Claro que Entonces, sí. Le agregaría eso. Muchísimas gracias. Tener un corazón Agradecido. Agradecido. De hecho, la acción de gracias es la llave que abre todas las puertas. Una persona que es agradecida, que tiene gratitud en su corazón, es una persona que tiene puertas abiertas. Entonces, servir, pero si nos sirven, ser muy agradecidos. En 2 Timoteo 2:15 dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. El que ejerce un buen liderazgo con ejemplo y con acciones va a recibir la aprobación delante del Señor. Este es el versículo lema de Berea. Es el versículo que tenemos siempre presentes los que estamos involucrados en Berea de alguna manera, sea como profe, sea como servidor, sea como estudiante. 2 Timoteo 2:15. Esfuérzate en presentarte a Dios aprobado. Y la aprobación solamente llega cuando pasamos bien la prueba. Cuando sacamos una A en la prueba. Por eso es aprobación. Porque las pruebas que se nos presentan cuando tenemos problemas, cuando tenemos angustias, necesidades, enfermedades, cosas, muchas veces nos llevan a renegar de Dios, a alejarnos de Dios, a desbaratar la familia. ¿Sí? Esa es una artimaña del diablo cuando el diablo tiene el objetivo de acabarme, de destruirme. Recuerda que el plan del diablo no es solamente matar, robar y matar, sino destruir.
destruir todo. Pues entonces Él se viene con todo para destruir mi prestigio, mi familia, mi descendencia, todo. Por eso yo debo esforzarme, como dice 2 Timoteo 2:15, esfuércense, Sí. y preséntense delante de Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. No tienen de qué avergonzarse. Sí, yo he pasado una prueba, pasé una lucha. Algunos dirán, yo hasta caí, pero me levanté. Exacto. No es caerse y quedarse ahí revolcándose en el fango, no. Es levantarse, limpiarse, aferrarse del nombre de Jesús y seguir adelante. Entonces queremos cerrar este pequeño momento, rato de reflexión precisamente con este versículo. Esfuércense y preséntense delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. La usan para edificar, la usan para crecer, la usan para consolar, la usan para animar, jamás para condenar, para acusar, nada de eso. La palabra de Dios es un instrumento de vida, Sí. es un instrumento de fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. No usemos la palabra para dar bibliazos y dele. No. Porque el único que convence a una persona de pecado es el Espíritu Santo. Yo jamás puedo convencer a nadie, jamás, ni mi esposa, menos, ni ustedes, ni nadie. El que convence de pecado a una persona es el Espíritu Santo. Y obviamente se hace a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la doctrina, pero sin necesidad de estarles diciendo. O sea, cuando usted se encuentra a un borracho, usted no tiene que decirle a ese borracho que es borracho. Él sabe que es borracho y está sufriendo por estar esclavo, atado, encadenado a ese vicio, a ese flagelo, a ese martirio que lo tiene encadenado y sumido en la miseria. ¿Qué necesita esa persona? Otro tipo de palabras que lo animen, que lo liberten, que lo saquen, que lo sanen, que lo restauren. Entonces es lo que tenemos que aprender, y eso desemboca en lo que precisamente la iglesia hoy nos enseña: a aprender a ejercer un liderazgo con ejemplo. Entonces yo quiero invitarles para que ustedes cierren sus ojos, para que le entreguemos al Señor tal vez, no sé cómo está sintiendo usted en este momento. Tal vez se siente animado, otros se sentirán como, ay no, conmigo no hay esperanza. Otros dirán, uy, acabe rápido, hermano, que tengo hambre. ¿Quién sabe? Como usted se sienta, simplemente quiero decirle, cierre sus ojitos y aproveche estos 2 minutos que vamos a orar para que le diga: Señor, yo quiero ser un líder con ejemplo, una buena mamá ejemplar, quiero ser un buen papá ejemplar, quiero ser un buen jefe, un buen patrón ejemplar, un buen amigo ejemplar. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias porque tú nos has retado a ser ejemplares como fuiste tú. Obedientes, que lo hiciste de tal manera que diste tu vida en esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Yo sé que no mandas de nosotros, no demandas que tengamos que morir, pero sí que amemos, sí que sirvamos, sí que vivamos una vida en santidad, sí que vivamos una vida con compasión, de servicio, de abnegación, pero sobre todo una vida donde podamos reflejar tu nombre, tu bendito nombre. Nombre, sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Por eso hoy nos aferramos a tu nombre, nos aferramos a tus promesas, a tu palabra, y clamamos que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes y nos enseñes a vivir vidas que puedan servir de ejemplo
por lo menos de referencia o de inspiración a otros. Gracias, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén, amén, amén.